gemelos del millonario no podían caminar, hasta que vio a la niñera hacer algo realmente increíble. El silencio del enorme palacio de mármol se rompía cada mañana con las risas contenidas de dos pequeños niños que, aunque su padre lo había intentado todo, no podían caminar. Eran los gemelos del magnate Arturo Salazar, un hombre que había levantado un imperio empresarial a fuerza de disciplina, visión, en ocasiones, una dureza que lo había vuelto temido en el mundo de los negocios, pero que se encontraba completamente indefenso frente a la fragilidad de sus propios hijos, Mateo y Daniel, quienes habían nacido con una condición que les impedía sostenerse por sí mismos. Los médicos habían sido claros: no había operación segura, ni terapias convencionales que les garantizaran una vida normal, y aunque Arturo podía comprar clínicas enteras, nada parecía dar resultado, lo que lo sumía en una frustración que escondía detrás de su carácter serio y distante. Y aunque las cuidadoras iban y venían, ninguna permanecía demasiado tiempo, porque cuidar a dos niños que lloraban de impotencia al ver a otros correr y saltar era un peso emocional que pocos podían soportar. Sin embargo, todo cambió el día en que llegó Lucía, una joven niñera de mirada cálida y sonrisa luminosa, con un currículum modesto pero con un corazón inmenso, pues no buscaba un empleo por ambición, sino porque había prometido a su madre enferma nunca dejar de servir a los demás con amor. Y apenas puso un pie en la mansión, notó algo que todos pasaban por alto. Los gemelos no necesitaban más diagnósticos fríos, sino alguien que les hiciera creer en ellos mismos, alguien que los mirara no como inválidos, sino como niños llenos de vida. Desde el primer día, Lucía rompió las reglas de la casa, porque en lugar de tratarlos con compasión distante, se sentó en el suelo con ellos, les contó historias de héroes que superaban obstáculos imposibles, y con paciencia infinita, inventó juegos donde los pequeños no necesitaban correr, pero sí imaginar, reír y sentir que podían ser protagonistas de algo grande. Poco a poco, Mateo y Daniel, que antes pasaban horas callados, comenzaron a sonreír, a aplaudir y a pedirle que nunca se fuera. Arturo, siempre ocupado en juntas y reuniones, apenas levantaba la vista, creyendo que nada de eso cambiaría la dura realidad. Una noche, sin embargo, cuando el empresario regresó más temprano de lo habitual, pasó frente a la sala y quedó paralizado al escuchar una melodía suave. Lucía, arrodillada, había tomado las manos de los niños y los guiaba en pequeños movimientos rítmicos al compás de una canción que ella misma tarareaba. No eran pasos propiamente, pero sí un esfuerzo de levantar sus pies, de mantener el equilibrio mientras ella los sostenía, y lo más sorprendente fue verlos reír en lugar de llorar. Arturo sintió un nudo en la garganta, porque por primera vez veía esperanza en la mirada de sus hijos. Lo que empezó como un juego se transformó en rutina. Cada tarde, Lucía convertía la sala en una pista de baile improvisada, y aunque el personal de la mansión murmuraba que era una pérdida de tiempo, los gemelos ganaban fuerza, confianza y, sobre todo, ganas de intentarlo. Lucía sabía que los milagros no ocurren de un día para otro, pero también entendía que la fe en uno mismo puede mover montañas invisibles, así que cada tropiezo lo celebraba como un avance, y cada intento fallido lo convertía en una victoria, enseñándoles que no había vergüenza en caer, sino valentía en volver a intentarlo. Sin que nadie lo supiera, Arturo comenzó a observar en silencio desde la puerta, luchando con un sentimiento extraño. ¿Cómo era posible que aquella joven, sin títulos ni estudios médicos, lograra lo que los mejores especialistas no habían conseguido? Y entonces ocurrió lo inesperado. Una tarde de lluvia, cuando el trueno sacudió la casa y los niños se asustaron, Lucía los abrazó con fuerza y les susurró: «No teman, ustedes son más fuertes de lo que creen, y un día van a caminar, lo prometo», y lo dijo con tal convicción que, por un instante, hasta Arturo quiso creerlo. Los meses pasaron, y aunque el avance era lento, era innegable. Los músculos de los gemelos se fortalecían, sus piernas respondían con más firmeza, lo más importante, su espíritu se encendía. Dejaron de compararse con otros y empezaron a competir entre ellos, riendo por quien lograba sostenerse más segundos sin caer. Un día, durante una celebración en el jardín, donde Arturo había invitado a socios importantes, ocurrió la escena que cambió todo. Mientras los adultos conversaban, Lucía, con la paciencia de siempre, animó a los gemelos a mostrar lo que habían practicado, y ante la mirada incrédula de todos, Mateo dio 3 pasos tambaleantes hacia su padre, mientras Daniel, con esfuerzo, avanzó 2. No era mucho para el mundo, pero para Arturo fue como verlos volar. El hombre, acostumbrado a comprar todo con dinero, se arrodilló con lágrimas en los ojos, abrazó a sus hijos y, en un gesto que sorprendió a todos, tomó las manos de Lucía y le susurró: «Gracias por devolverme lo que creía perdido».
la esperanza. A partir de ese día, la relación entre ellos cambió radicalmente. Arturo dejó de ser un espectador distante y comenzó a involucrarse, acompañando las terapias improvisadas, aprendiendo canciones para animar a los gemelos, por primera vez en años, sintiéndose un verdadero padre. Descubrió que la riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en esas pequeñas victorias que la vida le regalaba a través del amor desinteresado de alguien que no buscaba nada a cambio. Lo más asombroso ocurrió meses después, cuando, en una Navidad mágica, los gemelos lograron caminar juntos, tomados de la mano, dando pasos inseguros pero firmes hacia el árbol decorado, mientras Lucía lloraba de emoción y Arturo los aplaudía como si fueran los héroes de un campeonato mundial. Esa noche no hubo regalos costosos que pudieran igualar la alegría de verlos superarse, porque lo verdaderamente invaluable había nacido de un corazón generoso y humilde. Con el tiempo, Arturo entendió que el verdadero milagro no había sido solo que sus hijos caminaran, sino que alguien enseñara a mirar la vida desde la gratitud, la ternura y la fe en lo imposible. Comprendió que el dinero podía comprar comodidades, pero jamás el amor sincero, y por eso decidió apoyar a Lucía en un proyecto que ella soñaba: abrir un centro comunitario para niños con dificultades motrices, donde no solo se ofrecieran terapias físicas, sino también historias, juegos y un ambiente de confianza, porque ella estaba convencida de que cada niño merece una oportunidad de creer en sí mismo. Aquel gesto multiplicó los milagros, porque cientos de familias encontraron en ese lugar la esperanza que habían perdido, y todo gracias a una joven que nunca dejó de creer en la fuerza de la bondad. Hoy, los gemelos de Arturo corren por los pasillos de la mansión, recordando que alguna vez cayeron muchas veces antes de lograrlo, pero con la sonrisa orgullosa de quienes aprendieron que no hay obstáculo más grande que la falta de fe. Y Arturo, convertido en un hombre más humano, repite a quien quiera escucharlo que la lección más valiosa de su vida no la recibió en ninguna junta de negocios, sino de una niñera que le mostró que el amor, la paciencia y la compasión pueden transformar destinos. Enter Rose. Y así, esta historia nos recuerda que, aunque a veces el mundo nos diga que algo es imposible, siempre habrá alguien dispuesto a creer en nosotros hasta que aprendamos a creer en nosotros mismos. Porque los verdaderos milagros no siempre ocurren en hospitales ni en laboratorios, sino en el corazón de quienes se entregan sin medida. Y porque la grandeza de una persona no se mide por lo que posee, sino por la luz que es capaz de encender en la vida de los demás.